Es la tecnología, así es estar en vivo y en directo, y así es estar con Luis Almendray, que nos hace viajar en esta oportunidad a los años 30 y con una sorpresa para grandes y chicos al final. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola Luis, ¿qué tal? Justamente hoy vamos a viajar en el tiempo, viajaremos a esta década tan particular que precisamente ha marcado gran parte de la historia de Concepción y por supuesto también gran parte de la trayectoria de historia arquitectónica de Concepción. ¿Qué es lo que más te gusta de esta época? Difícil decirlo. Lo que más me gusta de esa época es la experimentación. O sea, esta idea de los arquitectos de la época de hacer cosas que estaban de algún modo en boga en otras partes del mundo y tratar de adaptarlas al contexto penquista, generando como resultado, por supuesto, obras realmente magníficas que son parte de nuestro patrimonio y muchas de ellas lamentablemente han desaparecido. Ya, perfecto. Ya pues, vamos yo tengo aquí la máquina del tiempo, voy a apretar un botón y nos vamos de inmediato a recorrer 1930 junto a Luis Almendray. Exactamente, esta década maravillosa justamente que es el tema y el tema central del libro Concepción 1930, esta publicación que estamos desarrollando junto a la editorial Dos Tercios y que en breve va a estar disponible ya para la venta. Es una publicación bien especial que justamente se adentra en esta década tan importante y que por supuesto dejó un legado importante en toda la ciudad de Concepción con grandes edificios y progresos urbanos, arquitectónicos, comerciales, habitacionales, etc. La década de 1930 se inicia de hecho con la apertura de grandes edificios como la de la Universidad de Concepción y también por supuesto con grandes progresos urbanos, civiles, como el Puente Andalién, que fue justamente el que quedó representado en la portada del libro y que pasa a ser este gran ícono y el elemento de infraestructura que da la bienvenida a esta década tan importante. El Puente Andalién, esta obra tremenda del ingeniero Enrique Curti, que se ubica en el río Andalién, un río importantísimo, histórico en la ciudad de Concepción, y que evidenció las transformaciones que yo mencionaba al principio de esta década, o sea, la influencia del diseño Art Deco, que tiene que ver con toda esta geometría, esta cosa de una geometría mucho más abstracta, mucho más experimental. Fíjense cómo están las diagonales, las curvas. Luis, cuando uno ve el Puente Andalién, no es solamente un puente, sino que hay un objeto construido con una belleza realmente impresionante. Espérate, donde nos encontramos con estas farolas y muchos detallitos en particular. Estoy tratando de ubicarme. Este es el puente, porque no quiero meter las patas, es que está ahí, que uno cuando viene desde la ruta 150, desde Penco, ahí toma por ese lado, ¿o nada que ver? Bueno, sí, justamente, o sea, él es el puente que conecta, digamos, el antiguo camino a Penco. Claro. Justamente en Camilo Enríquez, termina Camilo Enríquez y uno conecta con ese puente directamente hacia la ruta. Antes se podía salir por aquí. Antes uno podía ir por Camilo Enríquez y podía conectar con la ruta 150 Camino Penco. Ahí nos saltábamos varios tacos en su momento. Pero ahora eso solamente se puede hacer viniendo desde Penco, se puede entrar hacia allá. Exactamente. Y el Puente Andalién, en realidad, además de todos esos temas de viales propiamente tal, el Puente Andalién es muy importante porque fue un gran progreso para la época. Fue parte de una serie de políticas que se hizo entre el año 1930 y 31 respecto a caminos, los caminos a Florida, los caminos a Tomé, a Penco, los puentes de Tomé también, que están en pleno centro de Tomé, también son parte del mismo proceso de renovación. Todos también con el trabajo de Enrique Curti, importante ingeniero. Y el diseño que nosotros podemos ver en el Puente Andalién es realmente único. Oye, con estas farolas geométricas, con este diseño que tiene las veredas separadas, digamos, de la calzada. Es un puente realmente interesante si uno lo ve desde el punto de vista del diseño. ¿Cómo está hoy? Y por supuesto la trascendencia. ¿Y cómo está hoy? ¿Muy mal cuidado? ¿Muy mal tenido? Hoy en día el puente está en muy mal estado, o sea, afortunadamente sobrevivió a los terremotos del 39, 60 y 2010, sin mayor, digamos, problemas, salvo algunas fisuras, por supuesto, pero el puente está operativo, pero sí, claramente ahí ha habido mucho desprendimiento de piezas, de barandas, hay farolas que ya no existen, que fácilmente se pueden reponer sacando el modelo de las anteriores, y es un hito importantísimo en la zona que tiene todo el valor para ser declarado monumento nacional incluso. Mira, esperemos que sea así, porque es un sector también bastante lindo, que es básicamente una puerta también hacia la ciudad de Concepción. Vámonos ahora al Cerro Amarillo.
Justamente, bueno, el libro de Concepción 1930 no solamente se va a quedar en el puente Andalién y uno que otro edificio, también esta investigación y este libro aborda algunos espacios públicos de la ciudad que claramente fueron importantes en esa época. 1931 no solamente fue el año de la apertura del puente Andalién, sino que además fue el año de la inauguración del Cerro Amarillo, bajo la ejecución del director de obras de la época, señor Ramón del Castillo. Un saludo muy grande a toda la familia del Castillo que ha apoyado esta investigación también. Y el Cerro Amarillo es definitivamente uno de esos espacios públicos de Concepción más queridos, digamos, por excelencia. Es un espacio en la esquina de Rengo con Rosas, era un morrito de cerro que quedó abandonado por mucho tiempo, se transformó en un basural, era un foco de infecciones, y a finales de la década del 20 surge la idea de transformar este espacio en un parque para la ciudad de Concepción. Y el resultado sigue estando presente, con estos muros de piedra, este acceso que parece un castillo, este diseño tan tradicional de lo antiguo, digamos, emulando esta idea de una fortaleza, pero que sigue llamando la atención en esta esquina tan céntrica de Concepción. Claro, sabemos que estos fueron lugares importantes que quedaron en su momento fuera del Gran Concepción, hoy día ya están inmersos dentro con la llegada también de la modernidad, hay varios edificios construidos en el entorno. ¿Qué pasa aquí ahora en más? ¿Quién debería proteger, cuidar, mejorar este cerro, Luis? Bueno, la Municipalidad de Concepción ha hecho varios esfuerzos, me consta, del mantenimiento del Cerro Amarillo. Antes de la pandemia se hicieron varios eventos también, recreaciones históricas, se han hecho ferias, se han hecho fiestas también en el cerro. Por lo tanto, en los últimos años se ha notado un cambio, y para bien, por supuesto, del Cerro Amarillo. O sea, claramente hay mucho que hacer, pero lo importante es siempre posicionarlo y hablar de este espacio, al igual que Puente Andalién, conversar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa para que también la gente pueda ir a esos lugares. También ahora se está abriendo un poco la ciudad, ir a recorrer estos espacios que son tan bonitos también, y son tesoros urbanos en el centro de Concepción. Sí, y que tal vez conozcan al pasar, por último, para que le puedan decir también, no sé, algún familiar o amigo que venga afuera, mira, este es el cerro tal, mira, este puente lo tenemos del 1930. No, es tremendo el trabajo que tú haces, Luis, a través de esta difusión de nuestro patrimonio. Sigamos avanzando, vámonos al centro para ver una casa. Claramente el centro de Concepción está plagado de obras de los años 30, estuvo plagado de obras de los años 30, lamentablemente muchas han sido demolidas y otras han sido dañadas por los terremotos. El libro, Concepción 1930, también por supuesto va a tocar el tema habitacional, y el recorrido que se hace por la arquitectura en los años 30 es bastante diverso, desde pequeñas casas como la que vemos en calle Tucapel, entre Bulnes y bueno, tenemos varias casas, digamos, pasado Bulnes, en realidad en Bulnes, esquina Tucapel, pasadito, digamos, Bulnes, tenemos una gran cantidad de obras registradas en calles como Argentina, en calles como Ngolmo, en Orompeyo, en Chacabuco, etcétera. Muchas casas que todas siguen un diseño geométrico bien particular. Se fijan como esta casa no es una casa sencilla, tiene una fachada con relieves, tiene escalonados en la parte del bordecito del techo, ¿se fijan? Que tiene como unos elementos levantados. No estamos hablando de una arquitectura tradicional, pura y simple, sino que hay un elemento decorativo, pero que termina siendo geométrico, abstracto. Son casas que en su mayoría fueron diseñadas no por arquitectos, sino por constructores, lamentablemente anónimos, de los cuales no se tiene registro, pero que sí de algún modo siguieron emulando, se sintieron inspirados por el momento y desarrollaron estas obras que muchas de ellas siguen estando presentes. Y qué increíble cómo van cambiando los tiempos, porque claro, muchas de estas casas tienen tremendos patios, o tienen patio por lo menos, pero no se pensó nunca en el estacionamiento, entendiendo de una época donde no había acceso al vehículo. Hoy día cuando construyes una casa, precisamente ya vas pensando incluso hoy día en 2 espacios de estacionamiento. Cuando te compras un departamento, también el tema del estacionamiento. Hoy día ya los estacionamientos son parte del día a día necesario a la hora de cotizar algo, pero en este caso no se había pensado nunca un estacionamiento. Claro, eran unas funciones distintas, claro, justamente de las casas de aquel entonces, era otra visión de vivienda. O algunas tenían, igual, como tenían patios grandes, algunas tenían en otros lados, igual es extraño eso, porque hay sectores donde por una parte está, no sé si lo habrán comprado después o no, pero en unas partes hay este tipo de casa y un poquito más allá hay un estacionamiento de la casa. No sé si lo habrán adaptado después, lo habrán comprado después.
Bueno, en unos minutos vamos a ver una casa que sí tenía estacionamiento, pero justamente como dices tú, es parte de hay otros factores involucrados más bien socioeconómicos sobre quién mandó a hacer la casa también. En los años 30 ya habían familias con auto en Concepción, claramente eran una minoría, claro. Absolutamente, pero hay un factor también socioeconómico de las personas que mandaban a hacer estas casas. Y quedarse, el libro va ¿Y quedarse en hoteles era de élite en esa época, o no? ¿O había un acceso general también? Habían hoteles y hoteles, claramente. Habían hoteles mucho más lujosos, con, digamos, entre comillas, por supuesto. Concepción nunca tuvo un hotel tan espectacular como lo de Santiago, pero sí la arquitectura también quedó en evidencia en los establecimientos hoteleros, como el Hotel Ritz, por supuesto. ¿Qué tal era el Hotel Ritz? El Hotel Ritz era un hotel bastante importante en Concepción, estaba ubicado en la esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto. Era un edificio que claramente concebido como un edificio inicialmente comercial, que después se transforma en este establecimiento hotelero. Era un edificio realmente un referente claro de esta línea del diseño Art Deco. Es un edificio que abre sus puertas en agosto de 1931 y que ya a finales de la década del 30 se consolidó como el Gran Hotel Ritz de Concepción. Grandes salones, grandes dormitorios, por supuesto, teléfonos, baños, una cosa realmente novedosa. Era caro entonces. Los hoteles de la época. Claro, o sea, no era un hotel para nada barato y además era un hotel de los predilectos de los viajantes que en esa época pasaban por calle Barros Arana, el eje comercial que justamente venía desde la estación. Y la arquitectura del Hotel Ritz era realmente impresionante. O sea, fíjense la cantidad de detalles que tiene en relieve, la geometría que existe en el lugar, por supuesto, y además el interior estaba lleno de detalles. Barandas de fierro forjado que siguieron detalles abstractos, geométricos, una escalera de mármol preciosa que lamentablemente fue demolida gracias a la casa comercial que se instaló en ese lugar, en la esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto. ¿Qué hay hoy ahí? ¿Cómo? ¿Qué hay hoy ahí? Hay una tienda, una casa comercial que ocupó el edificio y que lo que hizo fue demoler interiormente la estructura y cubrir la fachada con placas de aluminio que se ve realmente horrible, un trabajo burdo y totalmente cuestionable. Qué horrible, cuando aquí esto tenía tanta luminosidad en su interior y ahora ya es todo artificial. Absolutamente. La fachada no se guardó nada de lo que podríamos decir el diseño original del edificio. Y fue una oportunidad perdida, honestamente. Se podría haber hecho una tienda ahí, pero de mejor manera. Claro, por último, pues, haber ido adaptando a lo que había. Yo creo que se pudo haber hecho de todas maneras. Y yo creo que tal vez de repente le salía mucho más barato el botar todo, desarmar todo, que el ir adaptando, lamentablemente, pues, ¿no? Exactamente. Eso suele pasar justamente, que no hay una conciencia ni una sensibilidad respecto a estas obras. Y un poco también es el motor del libro 1930, o sea, de poder comentar y que la gente cuando lea el libro saque sus conclusiones y reflexiones sobre el pasado y también, por supuesto, lo que estamos dejando hacia el futuro. Claro que sí. Lo que ha mejorado también considerablemente es el acceso y la categoría dental en nuestra región y en nuestro país. Hoy día en cada esquina ya casi hay una clínica dental. Pero en esta época era más difícil, po. Eso es cierto, por supuesto. Y en el libro claramente también se explora la importancia y la influencia que tuvo la Universidad de Concepción. 1931 parte la década, digamos, con una serie de progresos arquitectónicos de la misma universidad. Ya se terminan y se inauguran oficialmente los primeros edificios de la universidad. El edificio de la Escuela Dental que vemos en la imagen, ubicado en Chacabuco, esquina Paicaví, frente a lo que actualmente es la Plaza Perú, un edificio de diseño bastante ecléctico que mezcla una cosa más bien tradicional, clásica, con algunos elementos mucho más abstractos, y que por supuesto también se transformó en un importante centro de salud para Concepción, ya que tenía clínica, en una escuela clínica. Por lo tanto había un progreso no solamente arquitectónico, sino también por supuesto salud pública, de dotar a Concepción de una escuela dental al sur de Chile, básicamente, con una escuela dental de primer nivel. Y también la obra del arquitecto Arnoldo Michelsen, que fue el que diseñó este edificio y que también trabajó en varios otros proyectos para la universidad y que también fueron parte de los progresos arquitectónicos de los años 30. ¿Y hoy día en qué situación está? Buena pregunta. Este edificio parcialmente todavía existe, ya que el terremoto del 60 dañó esta estructura y después un incendio terminó por rematar gran parte del cuerpo frontal del edificio, lo que estamos viendo básicamente, y fue demolido.
para dar paso a un edificio para las artes, que es la Casa del Arte de la Universidad de Concepción o Pinacoteca. La Casa del Arte rescató la parte posterior de la obra donde estaban las clínicas, y actualmente esos son los talleres de arte. Por lo tanto, el edificio, la mitad, digámoslo así, en palabras simples, todavía queda y se puede ver atrás de la Casa del Arte, y pueden ver parte del diseño de los años 30 de Arnoldo Michelsen. Alguna muela quedará por ahí dando vuelta. Oye, ahí vemos el reflejo, 1930, pasadito, 35 del auto que está ahí en esta... Eso sería Sí. ya, sería la calle principal, ¿no? Eso sería calle Paicaví, que muchos confunden con el Mundo Las Arenas, pero claro, eso sería Paicaví, y a la izquierda estaría Chacabuco propiamente tal. Y el automóvil es importante, en el libro van a ver varios detallitos de autos. De hecho, la misma portada fue diseñada con un automóvil de la época, precisamente para dar ese hilo conductor de que el automóvil de a poco estaba llegando a la ciudad y que se transformó en un ícono importante. Sí, claro, es una linda señal también de evolución de los vehículos. Sigamos en la Universidad de Concepción, vámonos a la biblioteca, que en algún momento tuve ahí yo clase, en la actual, no en esta parece. Sí, justamente, la antigua Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, también administración, también rectoría, también lotería, un edificio multipropósito ubicado en Barros Arana 1060-1080, pegado al antiguo Teatro Concepción, ubicado en Barros Arana casi esquina Orompeyo. Este edificio fue muy importante, fue un edificio inaugurado también en 1931 y que fue, digámoslo así, el emblema universitario en pleno centro de la ciudad. Acá se tomaron grandes decisiones y además, por supuesto, estaba la Biblioteca Central, un edificio de Arnoldo Michelsen, también un edificio que evidencia estas líneas Art Deco mezcladas con arcos de medio punto, balcones, elementos en relieve, frisos, etc. Un edificio bastante singular que tenía un portón de fierro forjado realmente bellísimo, que lamentablemente nadie sabe dónde está ese portón. Este edificio se demolió en 2004. Se inició su demolición en 2004 y continuó en 2005. La demolición de este edificio fue el origen de la página Historia Arquitectónica de Concepción, hace ya 17 años de hecho, y este edificio, su demolición, fue la inspiración para hacer este libro también de Concepción en los años 30. Por eso es tan importante en materia personal. Qué lindo. Este edificio. Qué lindo cuando ahí uno recuerda esos momentos que originaron a qué. En este caso, obviamente, lo que hoy día estamos revisando y que venimos revisando hace tantos años también aquí, que es la historia arquitectónica de nuestra región, obviamente, de nuestro país. Harto lejos queda la biblioteca de la sala, ¿no? Exactamente. Sí, pero sabes que la biblioteca también tenía un servicio abierto a la comunidad, entonces me han llegado comentarios de mucha gente que pedía libros, pero no eran estudiantes universitarios, sino que era un servicio más bien abierto. Pero claro, era otra escala de ciudad también, la gente, digámoslo así, los estudiantes no se molestaban en caminar un par de cuadras para llegar del campus a Barros Arana. Claro, porque uno hoy día va a matar el tiempo a la biblioteca, a estudiar, después se va a los certámenes. Aquí, claro, había que avanzar bastante, pero qué lindo también como en este caso la Universidad de Concepción fue abriéndose a la comunidad. Hoy día, claro, por espacios se han ido cerrando hacia el nuevo campus que tiene, que es maravilloso, pero pensando en una ciudad universitaria donde básicamente en distintas partes había un espacio universitario. Exactamente, la Universidad de Concepción tenía varios puntos en la ciudad, no solamente el campus, estaba el edificio de Barros, estaba el teatro al lado, estaba en O'Higgins 850 también, otras dependencias, y así habían varios puntos de la ciudad donde la universidad estaba presente. Vámonos a otra casa, en Salas. En Salas. Aquí directamente tu comentario, Luis, del automóvil. Esta es una casa de 1936. El libro Concepción 1930 no solo se queda en la primera mitad de los años 30, viendo la influencia del Art Deco, de toda esta arquitectura geométrica, etcétera, sino que además profundiza en lo que pasó a mediados de los años 30, cuando empiezan a aparecer las curvas, cuando llegan nuevos diseños que ya no están de algún modo augurando la arquitectura moderna. La curva llegó tímidamente a la ciudad de Concepción de la mano de arquitectos como el señor Edmundo Enríquez del Pozo. Un saludo muy grande a toda la familia del arquitecto, sus descendientes que proporcionaron información. Esta casa se encontraba en Salas, entre San Martín y O'Higgins. Es una casa que está frente a la primera compañía de bomberos de Concepción, y digo estaba porque hoy en día, si bien algo queda, no es ni la sombra de lo que fue en su momento. La casa se encuentra
muy intervenida, se transformó en 4 locales comerciales distintos y un estacionamiento, y podemos darnos cuenta también de cómo cambió la noción de vivienda en comparación a la casita que vimos antes. ¿Te fijas, Luis? Esta tiene mayor, digamos, escala, tiene un acceso ya no solamente al medio, sino que lo tiene más tirado para el lado derecho. A la derecha vemos un garage, o sea, nos damos cuenta que aquí hay una visión ya mucho más elaborada de lo que es la arquitectura residencial, incorporando el automóvil e incorporando también otras funciones. Ya no es la casa gigante con patio interior así de 50 metros o con corredores. Es una casa que es mucho más cercana a lo que hoy en día nosotros entendemos por una vivienda. La década del 30 fue una década de la experimentación, donde además aparecen estas ideas modernas de cómo vivir, una idea moderna de residencia, y este arquitecto en particular hizo muchas casas similares, y todas ellas están presentes en el libro Concepción 1930. ¿Y qué existe esta? Estoy tratando de buscarla en mi mente dentro de sala, pero no me aparece. Es que está muy cambiada. Esta foto la saqué en 2008, de hecho. El 2008, mira. ¿En qué ha cambiado? ¿En los colores o netamente en la fachada? Mira, los colores principalmente, y además la fachada, porque se han instalado varios locales comerciales que las ventanas que tú ves ahí ahora son puertas. Ya. Entonces, igual, claro, se dividió interiormente, la parte del garage se transformó en estacionamiento, incluso la placa, que era hermosa, una placa que tenía escrito Edmundo Enríquez del Pozo, arquitecto 1936, la estucaron. La taparon encima, entonces ya ni siquiera se puede ver la placa del arquitecto, que fue una decisión bastante ridícula por parte de quienes no era necesario hacer eso. No nos ha hablado el tema de las placas, y como tú también has rescatado, no sé si una o varias para que no se pierdan. Hoy día ya... Es un buen tema, sí. Sí, lo hemos conversado en algunas oportunidades, pero claro, aquí ya estamos hablando de un nivel económico bastante alto, casa en el centro, con estacionamiento, moderna también, y me imagino que esta tiene un patio grande, ¿no? Esta casa debió tener un patio bastante grande. Otras casas similares del mismo arquitecto también tenían patios. Hay algunas que todavía se conservan con una expresión mucho más original, como en calle Maipú, llegando a Plaza Acevedo, que hay 3 casas de este arquitecto que mantienen, digamos, algunos rasgos originales, y claramente el patio es importante y de grandes proporciones, por supuesto. Sigamos revisando casas en el centro, y quiero aprovechar de preguntarte, esta gigante, pero quería preguntarte por, claro, antiguamente no se consideraba el estacionamiento, y después ya se empezó a considerar. ¿Qué hay con las piezas, por ejemplo? ¿Cómo se pensaba antes en familias grandes? Porque hoy día, con suerte tienes un espacio en una casa, un departamento, o encuentras como máximo 3 piezas, a no ser que tengas muchas lucas y compres más. Pero en esa época, por ejemplo, ¿en qué se pensaba? ¿En cuántas personas se pensaban? Mira, dependía de la familia en particular. Esta casa en particular que estamos viendo en la esquina de Tucapel con Chacabuco, la casa del arquitecto Ramón del Castillo y su familia, era una casa pensada para una familia grande y además con múltiples funciones. La casa hacia el lado de calle Tucapel tenía un garage y además tenía una habitación de servicio para un chofer, según los planos originales de la casa. También tenía, por supuesto, un montón de recintos en su interior más allá de habitaciones. Tenía una sala de costura, había un espacio de oficina para el arquitecto, espacio de biblioteca. Algunas casas tenían otras salas de juego, habían casas que tenían sala para, no sé, sala para fumar, sala para compartir, diferentes estares. Entonces también había una noción del habitar totalmente diferente a lo que conocemos hoy, y por supuesto también radicaba el tema socioeconómico. O sea, estas son grandes viviendas de gente, digamos, profesional. También habían casas mucho más sencillas, entonces había de todo, digamos, en esa época. Y eso es lo interesante que significó este libro Concepción 1930, que pudimos profundizar en diferentes tipologías habitacionales, diferentes modos de vida, y la gente cuando lea el libro va a poder también sacar varias reflexiones sobre cómo vivían los penquistas desde ya 80, 90 años, básicamente. Claro, aquí estamos hablando de otra realidad económica también, pero es lindo ver cómo, es lindo analizar también cómo las ciudades se van construyendo
para las realidades, desde lo más básico como el estacionamiento, que al principio no se pensaba, hoy día ya es vital considerar un espacio de estacionamiento, y el tema de las viviendas, donde me imagino que antes estaban pensadas para más personas porque sabíamos que las familias eran más grandes. Mi familia, la familia de mi papá son 8 y así, muchas otras familias. Entonces, claro, distintas realidades económicas también, porque en otras partes, a pesar de que eran hartos, el espacio eran pequeñitos, venían 3, 4 en una misma pieza. Pero las casas se iban pensando para familias grandes, ¿o no? En general. En general, o sea, que hay que entender que antiguamente las familias eran numerosas. Claro, entonces, claramente había que hacer casas grandes para esos propósitos. Eso sí, siempre insisto, el tema socioeconómico era muy importante porque pensemos que en la década del 30 en Concepción habían casas grandes, pero también estaba llena con ventillos, que era la otra cara de la moneda también en ciudades como las grandes ciudades como Concepción, Santiago, Talca, Temuco, etcétera. Claro, son distintas realidades, como también distintos teatros que tuvimos en el Gran Concepción. Ya hemos hablado en otras oportunidades de esto, pero ya está incluido también el Teatro Rex en tu libro. Exactamente, el teatro Rex, inicialmente conocido como Teatro Ideal y posteriormente Teatro Ópera y Vega el Esfuerzo actualmente, es un edificio bastante interesante de 1938 del arquitecto Enríquez del Pozo, el mismo de la Casa Curva que vimos hace unos minutos. Este arquitecto, y gran parte de su obra está incluida en el libro, por supuesto, y además los cines y los teatros, que fueron importantísimos al final de la década, ya que al final de la década se inauguran 3 teatros muy modernos: el Teatro Central en el 35, el Teatro Roxy en el 38 y el Teatro Ideal posterior Rex también en el 38. 3 teatros con 3 visiones de modernidad bastante particulares, donde el hormigón armado, las formas curvas, la amplia espacialidad y por supuesto una funcionalidad distinta a los antiguos teatros comienza a evidenciarse en Concepción. Es un edificio magnífico, es una joya de la arquitectura que ha pasado por muchos usos y que es protagonista también del libro, destacándose ya en las últimas páginas. A modo de spoiler ya estoy contando, pero que claramente es un edificio que ha trascendido, que ha marcado muchas generaciones y que por supuesto va a seguir marcando la pauta en materia de patrimonio y de identidad aquí en Concepción. Sí, claro, yo creo que los teatros también son súper importantes y cómo se transformaron también hoy en medio de la pandemia en vital, para desconectarnos a través de lo virtual, claramente, y esperando que ya se vuelvan a abrir a las salas, pero de a poquito también hemos tenido y se han abierto más espacios, si bien se fueron cerrando porque no los fueron pescando, se fueron haciendo otros, o se fueron adaptando a otros lugares para ir haciendo teatro. Yo creo que eso es bonito. Ahora, la marca Rex, sin duda histórica en todo el mundo. Claro, o sea, es que bueno, había un tema de los años 30, de los años 10, 20 en realidad, que muchos teatros copiaban los nombres. O sea, hay un montón de teatros Rex, un montón de teatros Roxy, un montón de teatros Real. También hay ciertos nombres que se copiaban, así como el nombre Ritz, por ejemplo, en el hotel. Se copiaban en todo el mundo. Y la arquitectura chilena también, por supuesto. Los empresarios cinematográficos chilenos también decidieron seguir esa misma idea de copiar los nombres. Claro, le revisamos hace algún ratito atrás también un hotel, nos vamos a otro, el Hotel Cecil, tiene nombre como de película de terror, ¿no? Hotel Cecil. El Hotel Cecil, por supuesto, una obra de Ernesto Losley, otro arquitecto importante. Aprovecho de mandarle saludos a Hans Losley también, que nos ayudó muchísimo en la ejecución del libro, aportando información del arquitecto Ernesto Losley, que desarrolló varios edificios en los años 30, un arquitecto importantísimo en la historia arquitectónica de Concepción y gran protagonista del libro Concepción 1930. Y el Hotel Cecil muestra una arquitectura ya totalmente distinta. Es un edificio mucho más moderno en términos de volumen y función, pero que está lleno de detalles neocoloniales, como detallitos con tejas, fíjense, ventanitas con arco de medio punto, se dan cuenta, harto fierro forjado por todos lados. Es un edificio bastante particular que también va cerrando la década de 1930. O sea, al final de la década ya no es solamente la arquitectura que derivó del Art Deco y de la geometría, o la arquitectura derivada de las curvas, que se le llama arquitectura streamline, de hecho, por el tema de la influencia de la arquitectura naviera. Ahí van a poder verlo en el libro, por supuesto. Pero el Hotel Cecil es un caso muy importante porque además forma parte de un conjunto en torno a la Plaza España, otro espacio urbano que también se concluyó en la década de 1930. O sea, aquí nos encontramos con una conjunción de diferentes elementos importantísimos en esta década y que son parte de estos hitos
puntos de referencia y también, por supuesto, imágenes que van quedando grabadas en el imaginario colectivo de los penquistas. Sí, el Hotel Cecilia ahí con una tremenda fotografía donde está a mí lo que yo siempre me voy fijando, usted en el ojo arquitectónico y yo en el día a día, como por ejemplo los automóviles, ahí hay una Citroneta también, si no me equivoco, hay una persona ahí con traje que está más atrás también, todos con traje, cómo van cambiando los tiempos igual, ¿ah? Sí, esta foto es muy bonita, está disponible en Terreno Chile, una página fantástica que es una página amiga que ha desarrollado una labor importantísima difundiendo el patrimonio iconográfico chileno, y es una foto de los años 60, en la cual el hotel todavía estaba, digamos, con su arquitectura original, sin mayores transformaciones. No, notable cómo hemos ido cambiando en el tiempo, desde la arquitectura hasta el día a día, pero es preciosa ahí la citroneta que está. Vamos ahora al portal en realidad, a la sorpresa que habíamos comentado al principio, que tal vez podría estar pensada para pequeños, pero yo creo que todos nos vamos a entusiasmar si recibimos ahí algo para colorear, porque es lindo colorear, ¿ah? Absolutamente. Bueno, al principio del espacio pasó súper rápido la portada del libro, que es una portada que justamente alude al puente Andalien, que es este gran ícono, ¿cierto?, que ya mencionamos anteriormente, este gran puente con el trabajo de Enrique Curti, que se transformó en el elemento que da la bienvenida a esta década llena de progresos arquitectónicos y urbanos, y también, por supuesto, la misma portada del libro, que en este diseño en torno al puente y el automóvil da paso a una serie de ilustraciones hechas por Macarena Toro, que ha sido una gran colaboradora de este proyecto junto a la editorial Dos Tercios, quien desarrolló una serie de ilustraciones de algunos espacios importantes de Concepción, como el Teatro Reds, como el edificio Esquerré, que si bien no es de los años 30, sirvió de inspiración y es un gran referente en la arquitectura de esa época, algunas casas, algunos edificios, por supuesto, y son ilustraciones que son para colorear, que las pueden colorear de manera digital y están disponibles también, por supuesto, para que lo puedan descargar e imprimir y compartir para todas las edades, por supuesto, toda esta fase de los años 30 en Concepción, y es un adelanto precisamente de este libro que esperamos lanzar pronto. Ya no tenemos fecha, pero va a ser muy pronto, más pronto de lo que podamos pensar justamente. Y nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar contando cuando saque este libro y cuando haga todas las cosas que usted hace, porque para nosotros es importante poder estar contigo, poder ser parte de la historia arquitectónica.cl, para que todos vayamos aprendiendo y levantando un poquito la cabeza para mirar nuestras ciudades de otra manera. Un abrazo, Luis, muchas gracias. No, ustedes, y una cosa puntual es historiaarquitectónicaconcepción.cl, y ahí van a poder encontrar el libro para colorear y muchas otras cosas más también, y sobre 1930 se vienen varias actividades también, así que estén atentos a todas las redes sociales. Buenísimo, gracias Luis por estar acá con nosotros, gracias a ustedes también por permanecer junto a Matinal